Muy buenas noches, soy Javier López y presento un resumen sobre la psicología infantil de Jean Piaget. Hacia 1935 los psicólogos y pedagogos presentaban grandes controversias acerca de cuestiones muy importantes como la naturaleza de la inteligencia, la naturaleza del conocimiento, cuál es el objetivo fundamental de la educación y cuáles serían las formas más apropiadas de enseñar, entre muchas otras cosas. Sin embargo, cuando aparecen figuras tan importantes como Jean Piaget, psicólogo y biólogo suizo, empieza a desarrollarse con un poquito más de seriedad la psicología infantil. Esta, con muy buenos argumentos, propone a través del estudio del desarrollo cognitivo del niño, que está generado por etapas según Jean Piaget, unos conceptos bien importantes. Define la inteligencia como la capacidad humana que tiene dos funciones importantes que son comprender e inventar. Estas no se pueden llevar a cabo de manera repetitiva o por transmisión oral, sino que requiere unos procesos activos que son el de construcción y el de transformación. También define que el conocimiento no es simplemente un montón de información que pueda ser transmitida verbalmente a través del lenguaje, sino que el conocimiento es el conjunto de experiencias que tiene el ser humano y que debería ser transmitido por operaciones de acción. Como un objetivo fundamental de la educación establece que el niño se adapte al medio social, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de la educación. Y las formas de enseñar, pues obviamente tendrán, cualquiera que ellas sean, que apegarse al desarrollo mental propio de cada edad del niño, en todas sus diferentes etapas. Con estos 4 puntos muy claros, entonces aparecen otros insignes psicólogos también que vienen a trabajar sobre esta teoría, como Eduard Claparede, que es psicólogo infantil, y otros más que le acompañan estableciendo información adicional muy importante. Por ejemplo, la ley del interés. No se trata de que los docentes le digamos, o todos los adultos en general le digamos a los niños qué hacer, ni tampoco que ellos hagan lo que quieran, sino más bien que los niños quieran lo que hacen. Esa es la mejor manera de poder enseñar. Bien, Jean Piaget entonces desarrolla un par de conceptos fundamentales que son el de asimilación y acomodación. Estos son procesos que van funcionando de manera continua en búsqueda de un equilibrio, el equilibrio del conocimiento. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, cuando un niño ve una cebra que nunca ha visto y la relaciona inmediatamente por su forma y algunas características parecidas con el caballo que ya conoce y con otros animales que tienen las características. Pero cuando se le enseña que es un animal que se llama cebra y que tiene ciertas características que él desconocía y las relaciona con lo que ya conoce, entonces está aplicando aquí el proceso de asimilación. Pero después, cuando él va entendiendo más cosas sobre la cebra, sus características más específicas, es capaz de entender que la cebra y el caballo son diferentes, a pesar de que pertenezcan a una misma clase. Pero entonces ya hay una acomodación del conocimiento nuevo y él define ya cosas más específicas. Todo esto se va dando por un conjunto de operaciones que se van desarrollando a través de la vida del niño. Entonces, Jean Piaget propone que entre más o menos los ceros, o sea, desde el nacimiento hasta los 2 años, el niño funciona con lo que se llama inteligencia sensomotora. Esa es la inteligencia básica con la que nacemos todos, que funciona básicamente por reflejos, como succionar, como moverse, como alcanzar algo, como llorar. Y a medida que estos se van repitiendo y el niño va conociendo que obtiene ciertas ventajas con él o desventajas, entonces él vuelve y la replica y va desarrollando con esto como una orientación a metas. Bien, lo otro que también se va desarrollando en esta etapa es un sentido de permanencia, se llama. Esto quiere decir que el niño ya sabe que empieza a comprender que objetos que no están a su vista no han dejado de existir, ellos están en alguna parte, tal vez bajo una cobija o tras una cortina, pero él tiene en mente que el objeto que ya vio, que ya percibió, lo tocó por sus sentidos, todavía existe, aunque en este momento esté lejos de ellos. Todo esto lo va preparando para pasar a la siguiente etapa, que es más o menos entre los 2 a los 7 u 8 años. Ese sentido de permanencia se va desarrollando un poquito más, entonces él ahora es capaz, por ejemplo, de pensar en personas
que ha visto pero que se encuentran ausentes, o en objetos que ha tenido en momentos anteriores y que en este momento están lejos de sus sentidos, pero es capaz de recordarlos y tenerlos en mente. Empieza también a desarrollarse el lenguaje con el cual él empieza a relacionar objetos, cosas y personas con sonidos que él mismo puede producir y que se le van enseñando. También pasa algo muy particular, y es que el niño desarrolla una actividad muy interesante que llama Piaget la imitación diferida, en la cual él ve comportamientos de otros niños o de otras personas, y aunque haya pasado algún tiempo y esté en un contexto diferente, él es capaz de replicarlas, como cuando ve a un niño haciendo berrinche y él después es capaz de hacer berrinche aunque haya pasado unas horas y esté incluso en otro lugar. Bien, también es importante definir que el niño deja de ser tan egocentrista como cuando era más bebé, y ahora empieza a darse cuenta que él no es el centro de todo, sino que más bien él forma parte de un todo más grande. Ella empieza a reconocer que hay cosas a su alrededor y que él es parte de esas cosas, es parte de ese mundo. Con esto ya empieza a prepararse hacia la siguiente etapa, que viene de los 7 a los 12 años, o 11 o 12 años, en las cuales él es capaz de hacer unas operaciones un poco más avanzadas, como la seriación, la clasificación, uno muy importante que se llama la reversibilidad. Empieza a reconocer que una actividad que se hizo, por ejemplo, como echar agua en un vaso, se puede deshacer, es decir, se puede sacar a otro vaso. También la reversibilidad tiene que ver con conceptos como en el que él compara objetos y se da cuenta que un objeto es mayor que otro, pero también a su vez es menor que otro. Es supremamente importante que en esta etapa se maneje la concreción en los momentos de enseñanza. Al niño no vale darle discursos en este momento. A él lo que vale es ponerlo a hacer con sus manitas, con sus sentidos, que él manipule los objetos y aprenda haciendo. Finalmente está llegando, como de los 12 en adelante, toda su etapa de adolescencia, a operaciones que ya las llamamos operaciones formales. Como son la lógica proposicional, es capaz de partir de proposiciones y establecer algunas actividades como son la de implicaciones, conjunciones, disyunciones. Entonces ya hace hipótesis y es capaz después de comprobarlas o refutarlas. Algo muy básico, pero ya es capaz de hacer esto, lo cual lo lleva y lo conduce pues muy rápidamente a lo que conocemos como el razonamiento científico, que empieza a formarse en esta etapa. La autora Judith Messe escribe en su libro del año 2000 que pues a la época actual, a la época moderna, todavía Piaget sigue siendo una figura muy controvertida en sus teorías, porque pues muchos dicen que Piaget subestimó las capacidades de los niños a corta edad, por ejemplo, que sus métodos de investigación no son confiables, que ya no, porque no tuvieron en cuenta el contexto cultural y social. Esto se demuestra con experimentos que estos nuevos psicólogos han realizado, en los que niños de una edad han sido capaces de hacer operaciones que Piaget propuso en otra edad diferente. Y estos experimentos se dieron precisamente porque se manejaron en contextos diferentes, como el caso de los niños que tienen que salir a vender a la calle con sus padres, por ejemplo, a muy cortas edades, y son capaces de empezar a desarrollar operaciones de las siguientes edades, cosa que no hacen los niños que se dedican solo a la escuela. Bien, también dicen que Piaget no explica ciertas actividades cognitivas como las que ocurren durante la asimilación y la acomodación, e incluso otros dicen que las edades y las etapas propuestas por Piaget no son tan precisas en realidad y han hecho sus propias propuestas de cantidad de etapas que vienen haciendo hasta 7 u 8 y hacer su propia clasificación. Esto no deja por fuera a Piaget, él sigue siendo una figura supremamente importante porque todas sus teorías en este momento todavía son bastante actuales y se pueden seguir trabajando y pensando y demostrando. Muchas gracias.